Durante algunos meses hemos estado viendo esta enseñanza, el cual dice que el nombre del libro es Discerniendo el Problema del Hombre. Y cuando nosotros ponemos un poco de atención, sabemos que el problema está en nosotros. Y el problema que yo consideraba más grande de nosotros, de nuestra humanidad, es que no creemos. No creemos en que Dios tiene ese poder con el cual vamos a ser juzgados. No creemos en el infierno, en el lugar en el que va a ser el último lugar, válgame la redundancia, en el que vamos a estar. Y lo hemos hecho de tal manera que hemos minimizado la cruz y el infierno de una manera en la que el día de hoy nosotros no sabemos o no sabíamos que antes la cruz era la peor muerte en la que un hombre podía tener, porque era para criminales, para los deshonrosos y para todos aquellos que habían hecho tan grande. Como el día de hoy hemos minimizado el infierno, que incluso hemos hecho chistes de ese lugar, sin tener una verdadera conciencia espiritual de lo que representa y de lo que va a representar para nosotros, o para los impíos en este caso, para nosotros como cristianos porque estamos en la mano de Dios, pero para los impíos porque están apartados de Él. Entonces, el tema de la lección 24 es Infierno, parte 1, la naturaleza del infierno. Y a mí me gustaría, hermanos, que nos enfocáramos en qué es el infierno, porque nosotros sabemos que la palabra nos ha mostrado que hay dos caminos, uno angosto, que nos lleva a Él, y otro amplio, ancho, que nos lleva al infierno, pero pocas veces hemos escuchado, incluso desde nuestros púlpitos, qué es el infierno. Nos han enseñado cuáles son, o cuál es la situación o la circunstancia por la cual vamos a llegar ahí, pero no nos han expuesto mucho sobre qué es el infierno. Y la lección de hoy nos trae precisamente qué es. ¿Alguien me podría hacer algún comentario de qué ha escuchado sobre el infierno? ¿Qué entendimiento tenemos sobre el infierno? Un lugar de tormento está reservado para los ángeles desde la fundación del mundo y para todas las personas seguidoras del ángel malo, ¿verdad? Que le gusta hacer lo malo. Y que muchas personas dicen que es un mito, pero la palabra de Dios dice que existe, entonces vamos a creer de la palabra de Dios. Y dice que es un lugar de tormento donde el gusanillo no muere y eternamente va a estar ahí prendido, se llama. Sí, así es. De hecho, cuando decía la hermana, es un lugar reservado para los ángeles que fueron en contra de la voluntad de Dios, que fueron en contra de Dios. Entonces, si eso es, ¿qué más, hermano? ¿Qué más hemos escuchado con respecto al infierno que han hecho mofa o mufa con respecto a lo que es el infierno? ¿Alguien más? Pues la gente a veces dice, por ahí en el mundo, a lo mejor inclusive nosotros antes decíamos, ay, aquí está haciendo calor, no, que me estoy preparando para el infierno pero yo voy a llevarme una cheves y algo acá para refrescarme. O sea, la gente se burla o toma como un juego, o sea, no le da seriedad al infierno. O sea, creen que si aquí se la pasan en borrachera y todo así muy cosas pecaminosas, creen que allá en el infierno van a seguir haciendo cosas pecaminosas, cosas que les gusta a su carne. Incluso unas personas dicen que ellos son tan malos que cuando se vayan al infierno, ellos van a ser compas del diablo, sí, que le van a ayudar a atizar. O sea, o sea, juegan con eso, más no saben que, o sea, yo no quiero ir a ese lugar. Sí, ahorita que comentaba que hemos minimizado tanto el sacrificio de la cruz como el infierno, es porque no nos damos cuenta de lo que es, de lo que va a ser realmente. Y en la Biblia se nos muestra qué es, dice que es. El tema nos pide que seamos cuidadosos de seguir las escrituras y no las descripciones fantásticas del infierno creado tanto por la literatura antigua y moderna como los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que se nos muestra.
Llegando allá, voy a llegar con unos camaradas, el diablo va a ser mi amigo y nos la vamos a pasar chidísimo. Entonces imaginen la perspectiva que nos está vendiendo el mundo, la carne, y nuestra propia manera de pensar o de creer que va a ser el infierno, siendo que bíblicamente es completamente diferente. También se nos dice que debemos ser cuidadosos en no tratar de minimizar la doctrina del infierno o disminuir sus horrores. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros nos vamos junto con la corriente de este mundo y comenzamos a decir que va a ser más o menos eso. O no tenemos el valor para corregir a aquellos que tienen ese tipo de pensamiento y hacerlo caer en cuenta de lo que verdaderamente el infierno es y significará para quienes, para los impíos. ¿Qué quiere decir? Que desde este momento y a través de toda la palabra se nos ha dicho que va a haber una separación. Los que creen de los que no creen. Sí. El infierno es la más grande de las manifestaciones de la ira divina. Sí. ¿Qué quiere decir? Que sí se nos ha enseñado que el Señor nos ama, que el Señor nos perdona, que el Señor es bondadoso, pero también es justo. ¿Y dónde se va a mostrar su justicia? En la ira divina. Dice que es un lugar de juicio eterno. ¿Para quién? Para el impío. Sí. Un lugar real que es tan terrible en su sufrimiento como eterno en su duración. Había un pensador que decía que para los no creyentes, sí, para los que no creen, este mundo, muchachos, va a ser lo más parecido, lo más cercano que ellos van a estar del cielo. Y para el hombre que cree, este mundo va a ser lo más parecido, lo más cercano que va a estar al infierno. ¿Por qué? Porque ese lugar va a ser un lugar de eterno sufrimiento. Así como nosotros en la gloria de Dios o en las manos de Dios, va a ser un lugar de consolación. ¿Para qué? Para los que han creído. ¿Sí? Y también nos dice que es la exclusión de la presencia favorable de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el infierno? Dice que es la exclusión de la presencia favorable de Dios. La separación, exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la presencia de Dios es o a favor o en contra. Para los impíos va a ser en contra. Dice, en el Nuevo Testamento se usan dos términos específicos para referirse al infierno: Hades y Gehenna. Podemos tener un entendimiento más claro de la naturaleza del infierno a través de un estudio cuidadoso de estas dos palabras. Sí. La palabra Hades viene de la palabra griega Hades. Aparece 10 veces en el Nuevo Testamento. En Mateo, en Lucas, en Hechos, en Apocalipsis, entre algunos otros. El que guste, hermanos, yo los invito a que si se ven la necesidad de buscar un poquito más exhaustivamente, puede hacerlo en estas citas. Dice que Lucas 16:23 hace referencia al rico y Lázaro. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto lo podemos ver en la Reina Valera. Y en la Nueva Traducción Viviente se nos dice, y fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Quiere decir que Hades hace la misma referencia o es significado de lo mismo de el lugar de los muertos. Entonces usted lo va a encontrar de esas dos diferentes maneras en la palabra, como Hades, que hace referencia al infierno, o también como el lugar de los muertos, que es exactamente el mismo lugar. Vienen dos tipos de presentaciones o dos tipos de manera de ver estas palabras. ¿Qué significa? Que el Hades es la morada temporal de los impíos, hasta que el juicio de los impíos se reúne con sus cuerpos resucitados y son asignados al lugar del tormento eterno conocido como Gehenna. ¿Qué quiere decir? Que el Hades, nos muestra la palabra, es el lugar en el que ahorita están los impíos ya siendo atormentados. Cuando el juicio final venga, va a ser sacada o tomada de ese lugar el alma, se le va a dar el cuerpo reformado y va a ser echado al Gehenna,
que es el infierno o el lugar de tormento. Esa es la primera postura que nos muestra la lección. Si nosotros vemos ahí en los dibujos, podemos ver que es el lugar del alma que está siendo temporalmente atormentada. Cuando sea resucitada va a ser enviada o echada al Gehenna. La segunda idea o la segunda interpretación, gracias, dice que el Hades y el Gehenna hacen referencia al mismo lugar. En la segunda interpretación, como nos muestra, los impíos sufren el mismo estado incorpóreo o en su alma antes de ir al juicio final y a la resurrección final. Después de la resurrección y el juicio final, los impíos se unen con sus cuerpos resucitados y regresan al mismo lugar de tormento. Cuando hacíamos una pequeña reflexión con respecto a esto, es un poco ilógico que estés en un lugar y luego te tomen, te den un cuerpo y luego te regresen al mismo lugar. Entonces la palabra dice que ahorita están en un lugar que es el Hades, y luego de ahí vamos a ser lanzados al infierno. Sí, bueno, van, ¿verdad? En el caso de los que no creen, en el caso de los impíos. Nosotros como iglesia creemos más en la primera o en el número 1, ¿por qué? Basado en Apocalipsis 20, que nos dice, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, sí, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros con respecto a esta palabra creemos o nos inclinamos un poco más que ahorita están los impíos en el Hades, van a ser traídos para tener su cuerpo reformado y luego van a ser echados al infierno, ¿sí? O al Gehenna. Dice que la palabra Gehenna, ¿sí?, traducido como infierno en las escrituras, es una forma en latín de la expresión aramea, Geinam, que se refiere al valle de Hinnom. En Josué 15:8, ahorita lo vamos a ver un poco más explicado, el cual está ubicado al sur de Jerusalén, hoy se conoce como Wadi Rababí. Dice que Josué 15:8 dice, y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom, al lado del sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del occidente del monte, luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom, hacia el lado del norte, hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim, por el lado del norte. Si nosotros vemos la figura o la foto que tenemos ahí, viene el valle de Hinnom. A esa parte de ese valle de Hinnom es la que se le conoció, o a esa a la que se está diciendo referencia con respecto a lo que es el Gehenna o el infierno. ¿Por qué? Dice que bajo los reinos de los malvados reyes Acaz y Manasés, era un lugar donde los padres ofrecían a sus hijos como sacrificio al dios amonita Moloch. Esto viene en Jeremías 32-35 y se menciona en 2 Reyes 16, del 3 y 21:6. Dice que durante el reinado de Josías la práctica de sacrificios de niños terminó. El valle de Hinnom fue profanado. ¿Qué significa que fue profanado? Que fue tumbado, fue cerrado, fue clausurado, fue utilizado para otra. En ese lugar era donde se hacían sacrificios en honor a ese dios Moloch. Cuando se dice que fue profanado, quiere decir que fue quitado o fue utilizado para otra cosa. Dice también que eventualmente se convirtió en un lugar para la basura, los cadáveres de animales y los cuerpos de criminales ejecutados. También era un lugar de fuego y humo continuo que estaba infestado de gusanos, lombrices y alimañas. Esto, hermanos, es a lo que está haciendo referencia más exactamente de lo que va a ser el infierno. Va a ser un lugar reservado para los impíos. ¿Por qué? Porque dice que en este ejemplo nos muestra que ese lugar era para desechar la basura.
era para quemar la basura. Entonces, como era para quemar la basura, era también para echar los cadáveres de los animales. Imagine cómo olía. Cuando dice que estaba lleno de gusanos, más lo que se quemaba, más la podredumbre de todo el día, imagine el olor. Ahora, a esto se le aúna que en ese lugar era echado el cuerpo de quienes, de los que habían sido ejecutados como que, como criminales. Quiere decir que no tenían ni siquiera la oportunidad de ser debidamente sepultados. Se les negaba ese derecho. ¿Por qué? Por lo que habían hecho. Cuando se hace una referencia con respecto al Gehenna, que era o que es el valle de Hinnom, y se nos muestra para qué se utilizaba ese lugar, se nos está dando también una idea de qué es lo que va a ser el infierno. Entonces, si usted conoce a alguien que tiene la idea de que va a ir a seguírsela pasando chidísimo, muéstrele esto. Y dígale que este lugar va a ser humanamente entendible en el lugar en el que va a estar. Un lugar que es para los deshonrados, para los que no tienen la oportunidad porque se negaron de conocer y de seguir al Hijo de Dios, porque van a estar pagando por sus pecados en este lugar, un lugar de podredumbre, un lugar de fuego, como dijo la hermana ahorita, que nunca se va a apagar. Sí. En el tiempo de Cristo, cuando Él caminó entre nosotros, dice que la palabra Gehenna se usaba comúnmente para denotar el lugar de castigo final y tormento para los impíos. Un lugar de muerte, contaminación, desorden y miseria eterna. Imagine las palabras saliendo de nuestro Señor. Imagine el amor con el que tuvo que haber compartido esto con la gente, porque hasta el día de hoy lo seguimos haciendo con ese mismo amor y no entendemos. Y según nuestra interpretación y nuestra humanidad y lo que nos ha vendido el mundo y lo que nos susurra el enemigo al oído, seguimos teniendo una interpretación personal de lo que es el infierno. Pero cuando el mismo Espíritu nos lleva a las Escrituras, hermanos, nos muestra claramente lo que es el infierno, dicho por las mismas palabras de aquel que vino y nos salvó. Fíjese lo que es. Mateo 5 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En la traducción original nos dice, yo pero estoy diciendo a ustedes que todo el que siendo enfurecido al hermano de él, culpable será del juicio. Quien probable diga que el hermano de él, raca, culpable. Aquí hay un poquito de confusión porque creo que se leía al revés. Entonces las palabras vienen en el original y luego ya se traduce más o menos a lo que era exactamente. Entonces por eso batalla un poquito. Dice, raca, culpable, él será así. Concilio, ¿quién? Pero probable diga necio, culpable será hacia adentro. El Gehenna de él, fuego. Si podemos ver aquí en la traducción original, viene Gehenna, dicho de la misma boca del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que ya para los tiempos de Él se usaba muy comúnmente el Gehenna para hacer una referencia a lo que era el infierno. Estas citas que vienen en Mateo y los versículos que están a continuación, Marcos, los capítulos y versículos, Santiago y el capítulo y versículo que están a continuación, nos va a decir exactamente el infierno y nos va a decir exactamente la palabra Gehenna. Si usted gusta consultarlos, hermano, puede darse cuenta que hace referencia tanto al infierno y al Gehenna, y es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea que cuando cualquier israelita escuchaba la palabra Gehenna en aquel entonces, su mente se iba a cuando en el tiempo del rey Josías olía feo, echaban
los cuerpos ahí y todo, o sea, eso en realidad pasó, o sea, era un lugar literal que existía ahí en Israel. Sí. O sea, su mente como entendía que eso existió en realidad. En el tiempo de Josías, ese lugar no era un lugar sucio, era un lugar de adoración. Sí, al dios Moloch. Sí, al dios Moloch. O sea, en ese tiempo Josías lo contaminó. Ya en el tiempo de Jesús era un basurero, lo que explicaba el hermano. O sea, no simplemente se trasladaban a la época en que Josías lo profanó, sino más bien la imagen ya del Nuevo Testamento era que ellos veían en ese basurero llamado Gehenna la idea del infierno. O sea, Jesús le dio el significado de infierno a esa palabra. Para ellos el Gehenna era el basurero, pero Jesús, al usar la imagen del Gehenna, con todo lo que ahí sucedía, la podredumbre, los gusanos, el fuego encendido para quemar la basura, y que era contaminado con las personas que no tenían ni siquiera oportunidad, como dijo el hermano, de ser sepultados, entonces Jesús le da esa ilustración al pueblo para que puedan entender qué es el infierno. Entonces, cuando ellos les decían Gehenna, ellos pensaban en el basurero. Yo soy salvadoreño y tal vez hermana Margarita, no sé si por la zona de Occidente conoció, pero por ejemplo a mí me decían Camones, para mí era el Gehenna. Sí, el Camones era el basurero de la zona de Santa Ana, digamos, el lugar de donde yo soy. Y allí era un área donde todo el tiempo usted pasaba, humo, mal olor y todo eso. Entonces, esa es la idea que Jesús les transmite a los judíos de su tiempo cuando usa el Gehenna como una ilustración del infierno. Sí, exactamente, hermana. Ahora entiendo cuando el hermano dijo que el tema iba a ser bastante fuerte. Yo soy una persona que soy bien sensible, o sea, tanto a las cosas buenas como las cosas malas, yo soy muy sensible. Y estaba pensando que en ese tiempo, a ese lugar, era un lugar específico en Israel que le llamaban así, ¿verdad? Pero ahora mi estómago se me revuelve cuando me pongo a pensar que en México han hallado lugares así, donde han muerto personas y los han metido ahí, y iban a trabajar y los llevaron y los mataron ahí. Es un Gehenna, ¿verdad? Y en El Salvador, en el tiempo de las pandillas y en el tiempo de la guerra, se encontraban lugares exactamente como está diciendo la Biblia. Personas desaparecidas, en hoyos donde supuestamente tenían que sacar agua, estaba lleno de cadáveres. Entonces digo yo, la maldad ha crecido tanto que antes era un lugar específico y ahora está en todo el mundo. Y otra, qué fácil es decirle a la hermana tontita, qué fácil es decirle palabras a tu hijo o a tu mamá o a tu hermano, y sabemos que con esas palabras estamos siendo expuestos a ese lugar, ¿verdad? Es muy duro ahora el tema ahora. Sí, como comentaba al principio, nos han expuesto muchísimas veces de cómo se va a llegar a ese lugar, pero no se nos haya hablado en muchas ocasiones de lo que es el lugar, ¿sí? Entonces, si se fijan, como comentaba ahorita el hermano y la hermana, el Señor tuvo que buscar una palabra para que humanamente nosotros pudiéramos entender o más o menos dar una idea de lo que era. ¿Por qué? Porque si nos lo comentan por encima, no vamos a caer en cuenta de lo que es. Si a eso le sumamos nuestra humanidad que no cree, le vamos a dar el significado que nosotros queremos. Por eso la insistencia y la invitación, cuando nos dice el pastor, lee la palabra y lucha con tu pecado. O sea, lucha todos los días, lucha todo el día, lucha. Por eso la misma palabra nos dice, vas a enseñar a tu niño desde chico para que cuando esté grande no se pierda. Lo vas a vivir cuando comes, cuando te levantas. ¿Por qué? Porque nos está marcando o nos está dando las instrucciones de qué es lo que nos va a llevar allá. ¿Sí? Entonces nosotros al saber esto, obviamente haciéndonos un examen interno, vamos a saber y nos vamos a dar cuenta qué es lo que estamos viviendo, cómo lo estamos reflejando y si en realidad estamos ya en el Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos hace una invitación a vivir en espíritu y en verdad. No me voy a salir del tema, pero ¿cómo podemos nosotros ver o hacer notar como hijos, como hombres, como padres, como esposos, como hermanos, como todo lo que usted quiera, porque la Biblia nos muestra cómo debemos de comportarnos?
Si tú eres un esposo, tú tienes que ver cómo estás tratando a tu mujer. ¿La estás tratando como Cristo amó a la iglesia? Si tú eres hijo, estás tratando y dándole lugar a tu padre como el Hijo de Dios le dio el lugar al Padre. Si tú eres esposa, estás siendo, si tú eres, o sea, tú puedes ver realmente cómo está viviendo esa vida cristiana y si en realidad va conforme a lo que la palabra nos está mostrando, ¿sí? Entonces, eso es lo que no diariamente, eso es lo que en la palabra o en la predicación dominical se nos da, para que vivamos conforme esa semana hasta el siguiente domingo vengamos a ver cómo andamos con respecto a ese punto, con respecto a esa enseñanza, con respecto a la palabra que se nos enseñó. So que ahorita los que mueren haciendo el mal están en el Hades. Sí, en el Hades, hermana. Sacados de ahí y tirados al Gehenna ya con un cuerpo Transformado. Sí, así es, sí, así es. Cuando el Señor venga, vamos a ser presentados ante el juicio, va a sacar el alma, se le va a dar el cuerpo transformado y luego va a ser echado o desechado al Gehenna, al infierno. En eso tengo una pregunta, ya sabemos los que hacen el mal. Los que hacen el bien y mueren, he oído muchos pastores que dicen, ya ahorita está en la presencia de Dios gozándose. Y yo he visto en la palabra de Dios que dice que duermen esperando el juicio final. Yo no sé. Sí, miren, ahí sería salirme poquitito del tema. Recuerden que el tema es conocer o saber bíblicamente qué es el infierno. Híjole, es que si nos vamos con esa pregunta, hermana, nos vamos a ir. Lo podemos hacer breve. Ok, dormir en la Biblia no significa que está literalmente dormido. Eso es lo que hablamos hace algún tiempo, que es un eufemismo para decir algo desagradable de una forma más o menos agradable. Están muertos, no están dormidos. Sí. Ahora bien, la posición es esta. El cristiano cuando muere va directamente a la presencia de Dios. Porque ¿qué sentido hubiera tenido que Pablo dijera, yo quiero partir para estar ya con el Señor? Si él iba a saber de que no iba a estar con el Señor, sino que ahí sepultado y no se iba a levantar más y iba a estar durmiendo hasta el día del juicio. O sea, la Biblia es enfática en decir que el que muere está directamente en la presencia del Señor. El cristiano cuando muere va directamente al Señor. Dormir en la Biblia es un eufemismo para decir que está muerto. Como estirar los pies, como decimos nosotros, no, estirar las patas, no sé si aquí lo dicen. La otra que dice, y encogió sus pies, o ser reunido con sus padres. Todo significa muerte, no más que se dice en otras palabras. Está muerto, no dormido. Nada más el pecado tiene dos grados, del Hades y Gehenna. Al menos la Biblia dice que ya está en un lugar de tormento. Cuando el hermano usa Hades y Gehenna, lo usa en el sentido en que la Biblia lo menciona de un lugar de castigo temporal, mientras que el otro va a ser un lugar ya de castigo eterno, número uno. Número dos, es que el mismo Gehenna dice en Apocalipsis 20, que el hermano leyó, que va a ser también arrojado al infierno. Entonces, ya nos pone un poco en problemas, ¿no? Sí, ahora, incluso si, no más que no me quiero ir por ese lado tampoco. Si nosotros leemos Juan en Apocalipsis, Juan, en una de las visiones que tiene, dice, y vi que estaban siendo consolados, vi que estaban al estar a los pies del Señor, vi. Entonces, sí, lo que comenta el hermano, ahorita unos están directamente siendo torturados o atormentados, pero es temporal. Y los que creyeron y los que estuvieron conforme a lo que el Señor pidió, conforme a la palabra, están siendo ya consolados. Pero igual, como unos van a ser echados al Gehenna, que es el infierno, los otros van a ser resucitados, se les va a dar un cuerpo transformado y van a entrar directamente a la presencia o a la gloria del Señor, en el cual va a ser igual eternamente. Sí, listo. Sí. Ajá, sí, nomás que es lo que le digo, si nos salimos de aquí hay mucho de dónde platicar. Dígame, hermano. Hermano, a veces se da la idea o la gente piensa, por ejemplo, hablan de la Santa Muerte, pues, ¿de qué santidad se están hablando? ¿Verdad? Y luego, pues nosotros calificamos los pecados como muy horrendos, muy terribles, que merecen castigo, ¿verdad? Aquí en la tierra. Pero hay muchas cosas de las cuales no tomamos en cuenta. En esta semana hablaba con una persona que en su país es muy natural, muy normal para los cristianos decir malas palabras. Pero qué terrible. Yo ahorita estoy teniendo en mi casa ese problema porque las palabras que no necesito escuchar las estoy escuchando precisamente ahí,
y me está costando detenerlos y explicarles que eso acarrea castigo. Y es algo terrible, ¿verdad? No necesariamente que hayan cometido un crimen, sino que ahora están delante de Dios confesando que están siendo influenciados por Satanás y las cosas del mundo para ser arrastrados a eso. Sí, como comentaba ahorita, desafortunadamente, al no conocer la palabra, no conocemos al Señor. Y como no conocemos al Señor, nosotros creemos que podemos hacer, vivir, ejemplificar lo que nosotros queremos. Incluso durante mucho tiempo se ha usado el nombre de Dios para hacer infinidad de cosas. Entonces, desafortunadamente nosotros le damos, como dijo el hermano, un grado de, al que viola, al que mata, como al que se robó un libro, una pluma. O sea, pero ante el Señor, pues sabemos que pecado es pecado y el pago del pecado es la muerte, sí. Entonces, nosotros ahorita lo que tenemos que entender es que después o mientras vivamos en ese pecado, vivamos, acuérdense lo que nos ha explicado el pastor, mientras vivamos en ese pecado, pues estamos directamente condenados a juicio de condenación eterna, válgame la redundancia, ¿verdad? Entonces, lo que vimos ahorita, muchachos, esa es únicamente la introducción para comenzar con las palabras, con las preguntas, perdón. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros habíamos dicho que, primero, que el Hades es un lugar en el que ahorita están siendo atormentados temporalmente los que no han creído o los impíos. Después vamos a ser resucitados, llevados al juicio final, presentados ante el Señor, y los impíos van a ser echados ¿a dónde? Al Gehenna, ¿verdad? Al infierno. Entonces, dado esto, dice la número 1, la exclusión de la presencia favorable de Dios. Y en las filminas pasadas yo les decía que la exclusión del favor de Dios es en lo que nos vamos a estar enfocando durante el resto de la clase, que vienen siendo las preguntas. Dice el número 1, la exclusión de la presencia favorable de Dios. Y nosotros cuando hemos escuchado algunas oraciones, dice que el favor de Dios sea para contigo. ¿Qué quiere decir? Que va a estar a tu favor y no en contra. Dice, 2 Tesalonicenses 1:9, dice, es uno de los textos más importantes en las Escrituras con respecto a la separación de los impíos en la presencia favorable de Dios. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué quiere decir? Que quienes están en el infierno estarán fuera de la presencia favorable de Dios. Y hace poco comentábamos, el que no controla todo, no controla nada. ¿Qué significa? Que incluso en ese lugar de tormento, la presencia de Dios está, pero ya no está a favor del impío. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que van a seguir siendo atormentados delante de Dios. ¿Sí? Dice la número 2, considera cada pasaje cuidadosamente y luego escribe tus reflexiones. En Mateo 7:23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en Lucas 13:27 dice, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Entonces, si se fijan, la palabra nos muestra que como el Señor les está diciendo en ese preciso versículo, apartados de mí. ¿Qué significa? Que el Señor va a apartar a los impíos, o los apartó desde que están en ese lugar, de su presencia favorable. ¿Qué quiere decir? Que el favor de Dios ahorita sobre nosotros sigue siendo, ¿por qué? Porque seguimos bajo la gracia de Dios, porque sigue cuidando de nosotros, porque mientras hay vida hay esperanza de ¿qué? De arrepentimiento genuino y no llegar a ese juicio y no tener abogado para con nosotros. ¿Sí?
El favor de Dios, como les digo, ahorita es a favor. Cámara la redundancia, ¿sí? La exclusión de la presencia favorable de Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estamos siendo excluidos de su presencia. Discúlpeme que se lo voy a hacer y lo voy a poner en una situación, ¿verdad? Ujú. El limbo y el purgatorio están en esta No, parte. no. Esas son invenciones del hombre. Sí. Invenciones del hombre. Ujú. Ahora, esto, mis hermanos, es tan real. El hombre está tratando de solucionar los problemas, ¿verdad? Los problemas, pero lo están haciendo equivocadamente. No ha dado el Señor la autoridad a la iglesia para formar, inventar, ¿verdad?, lugares o personajes, ¿verdad?, que no corresponden. Y es una gran mentira, ¿verdad?, un gran engaño. Y solamente, ¿verdad?, cuando confiamos y mis hermanos, para mí esta clase me está abriendo los ojos de algo que teniendo equivocadamente, ¿verdad?, y habiéndolo escuchado por mucho tiempo, yo me preguntaba, ¿será o no será? Sí. Gracias a Dios por eso. Hermanos, si nosotros vamos desde el inicio de la Biblia hasta el fin de la Biblia, todo nos habla del favor de Dios hacia nosotros a través de ¿qué? De la redención. El Señor no quiere que nos perdamos, pero somos tercos. Somos tercos en qué? En no leer. Somos tercos en qué? En no orar. Somos tercos en qué? En no buscarlo. Somos tercos en qué? En querer vivir como nosotros vivimos. Y como somos tercos y no aceptamos ese señorío sobre nuestra vida, ¿a dónde nos va a llevar? A este lugar. Y como dice la respuesta de la 1, dice, quienes estén en el infierno estarán fuera de la presencia favorable de Dios, ¿sí? Entonces, en lo siguiente, en Mateo y en Lucas, como dijimos, él mismo dice, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son los que son los hacedores de maldad? Todos los que no viven conforme a su palabra. Todos los que no reflejan el carácter de ¿quién? De su Hijo. Todos los que no se han arrepentido. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Y todos los que no muestran el fruto de ese espíritu con el cual han sido revestidos. Dice, todo aquel que no testifique con la palabra en su manera de vivir es un hacedor de maldad y será apartado del Señor. ¿Por qué? Porque incluso cuando el mismo Señor Jesús nuestro vino, nos enseñó la manera de cómo vivir. Y era lo que decía ahorita la hermana, el que le diga tonto a su hermano es, mas yo les digo que la codicia comienza en el corazón. Entonces, Él nos enseñó cómo vivir y nos ama de tal manera que nos lo dejó en un libro, ¿sí? Dice, el inciso número B, dice Mateo 25:30, dice, y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 8:12 dice, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22:13 dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle pies y manos y echadles en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si se fijan en los tres, dice, echadle en las tinieblas, echados en las tinieblas, echados en las tinieblas de afuera. Si nosotros hemos leído y hemos entendido lo que el Señor nos muestra, Él es la luz y la vida del hombre. Entonces, fuera de ese lugar seremos echados o desechados a las tinieblas. Y cuando Él dice las tinieblas de afuera, hace referencia ¿a qué? Al infierno, ¿sí? Echarle en las tinieblas de afuera da a entender que estarán lejos de la luz. ¿Quién es la luz del hombre? Dios, sí. El número 3, ahí mismo dice, no es la ausencia de Dios lo que hace el infierno un lugar de tormento, sino la ausencia de su presencia favorable, es lo que comentaba ahorita. El infierno es el infierno porque Dios está ahí en la plenitud de su justicia e ira. ¿Qué quiere decir? Que así como el diablo sigue siendo el diablo de Dios, el infierno sigue siendo el infierno de Dios. Solamente que ahí se va a mostrar o hacer notar clara y específicamente sobre los que no creyeron su ira y su justicia. Sí.
Porque, como comentaba ahorita, en una ocasión se me preguntó que si por qué hablaba tanto con respecto a la manera de vivir y en unas ocasiones de esto, porque del amor de Dios todos hablan, porque del favor de Dios todos hablan, porque de la manera de vivir nadie quiere hablar, porque de la manera de ver al Señor como la palabra lo muestra nadie quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque es morir a ti mismo, como dice la palabra, tomar tu cruz y comenzar a seguirlo. No, nadie queremos eso. Entonces, eso es precisamente lo que esta enseñanza nos está mostrando, el infierno. Crudo, pero real. Y ese es el lugar para todo aquel que no se ha arrepentido, ¿sí? Entonces, dice, ¿qué nos enseña Apocalipsis 14, del 9 al 10, acerca de esta verdad? ¿De cuál verdad? De que va a ser la justicia y la ira de Dios manifestada en ese lugar que se llama infierno o Gehenna. Dice, el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Era lo que hacía mención ahorita. ¿Qué es el infierno? La ira de Dios. ¿Quiénes van a estar ahí? Los que no han creído. ¿Y van a ser atormentados delante de quién? De los ángeles y del Cordero. ¿Qué quiere decir? Que eso no va a ser ajeno a otra cosa, como había comentado. Nosotros no somos hijos de un Dios sádico que se complace en el tormento. No, pero también tiene que mostrar su justicia y el resultado de nuestra desobediencia. ¿Qué quiere decir? Que Dios es un buen amor, bondadoso, sí, pero también es un Dios justo. ¿Y cuál es la justicia con la que vamos a vivir de parte de ese Dios? Bueno, van a vivir de parte de ese Dios a los que no creen, la ira y el tormento, ¿verdad? Ok. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? La respuesta es, nosotros pusimos, cuando los impíos son atormentados, el Señor está presente. Aún en este momento, los que están ya siendo atormentados en ese lugar temporalmente, el Señor está presente. Es mejor llegar al cielo sin manos, sin pies y sin ojos que llegar al infierno completo. Sí, de hecho algunas citas ahorita más adelante lo vamos a ver. Y cuando hace ese comentario, cuando hace esa reflexión, no dice que te saques literal el ojo, te arranques el mano, no, o sea, sino que veas tu manera en cómo te afecta el ver a la hermana que no es tu esposa, el ver esa troca que no es tuya, la codicia, la envidia y todo lo demás, y lo deseches. O sea, es mejor llegar de esa manera y comenzar a portarte bien, a orar, a ayunar, a todo lo demás, a conseguirlo y estar en este lugar precisamente, ¿va? A veces como misioneros que andan fuera del país, ¿verdad? Que andan en otros, que están en extremo, ¿verdad? A muchos de ellos les han quitado sus manos, ¿verdad? Para que lleguen a Cristo. O sea, les han hecho, bueno, han muerto más bien también, ¿verdad? Y pues sin renegar de Dios. Entonces a veces ha pasado, en México también se hace eso, ¿verdad? A ver, ¿a quién adoras? Pues a Cristo. Y te encuentran la mano o lo que sea, ¿verdad? Seguir con lo que uno cree. Sí. Desafortunadamente, como dice la palabra, el mal se incrementará, ¿sí? Y a lo bueno le dirán malo. Decía yo, una cosa es el cuerpo de nosotros, ¿verdad? Que va a estar enterrado, como dice la carne, ¿verdad? Y otra cosa es el alma, o sea, estar seguros para dónde va a ir nuestra alma, que nuestro cuerpo, porque hay, no me acuerdo, en una de las clases que hubo, que traigo Leandro Luis, o usted se me hace que también, que presentó muchas partes donde había muertos, ¿verdad? Sí. Y yo no sé si usted ha oído hablar de las catatumbas de París, ¿verdad? Cómo están ahí que parecen piedras así bien acomodadas, y sin embargo son calaveras, son manos, o sea, bien organizadas. Digo, ¿quién tuvo tanta maldad para hacer todo eso, verdad? Pero existen todas esas cosas. Pero ¿dónde está? Si había cristianos ahí o no había, ¿verdad? De los que están ahí muertos. Ahí está el cuerpo, ahí está como dice su rastro, pero su
su alma, si fueron cristianos, si fueron sepultados en esa forma, también la presencia de Dios. Sí, así es. Recordemos que nuestro cuerpo temporal se va a quedar aquí independientemente de donde lo dejen, va, porque igual sabemos que se han quemado cristianos que han andado predicando y llevando la palabra, y la misma palabra dice, benditos los pies de los que llevan. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues sí, el cuerpo terrenal se queda aquí, pero el alma, como dice la hermana, va a estar directamente en la presencia de Dios siendo consolada, ¿verdad? Ok. El número 2 dice sufrimiento indescriptible. En el número ya vimos dónde van a estar y qué es lo que va a pasar con ellos. Ahora vamos a ver qué es y cómo se va a estar en ese lugar. Va a ser en un sufrimiento indescriptible. Dice, es importante entender que el infierno no es un lugar a donde los impíos son cruelmente torturados. Más bien es donde sufren perfecta justicia por su pecado. Dios no es cruel, lo que comentábamos ahorita. Dice, Él no tortura con gozo a sus enemigos. De hecho, la Biblia enseña que Dios no se deleita en la muerte del impío. Ezequiel 18, 23 y 32. Ahí lo podemos ver, ahorita lo vamos a leer. Dice, sin embargo, Dios es un Dios de justicia y el infierno es el lugar donde se administra justicia al impío. Ellos reciben exactamente la cantidad de castigo que merecen. Ezequiel 18, 23 dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se aparta de sus caminos? Y el 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos y de volver a sus caminos. ¿Se complace Él en eso? No. Pero como decía ahorita, somos muy tercos, ¿verdad? Ok. Número 1. Vayan alistando las respuestas, hermanos, por favor, para que me ayuden con eso. Dice, en las siguientes escrituras, ¿cómo describe Jesús el infierno y el sufrimiento que hay allí? Inciso A, un lugar de tormento. Dice Lucas 16:28, de la palabra griega basanos, que se refiere al dolor severo, frecuentemente ha sido con la tortura. Sin embargo, debemos recordar que el infierno no es un lugar de tortura demoníaca como se describe en el infierno de Dante. Dante lo presenta en círculos y y le da un cierto significado a cada sufrimiento, a cada cosa, y la palabra nos dice que no, dice que no es como lo describe Dante, más bien es un lugar de perfecta justicia donde cada hombre recibe la medida exacta que merece. ¿Qué quiere decir? Que no todos vamos a recibir exactamente el mismo castigo, ¿sí? Conforme a la obra de tus males, conforme al juicio que se nos va a hacer, va a ser definido el tamaño del tormento que se te va a ser suministrado durante toda la eternidad, para hacerlo más claro en palabras coloquiales, ¿sí? O el infierno no tiene escalones para decir aquí va a ir el mentiroso, aquí va a ir el ratero y aquí va a ir... Es un solo lugar, no lo define de esa manera, lo único que hace mención es que el grado de sufrimiento o de dolor va a ser diferente para cada quien. Dice el inciso B, un lugar donde habrá y crujir, ¿sí? De dientes. Mateo 8:12 dice, esta descripción de los sufrimientos del impío en el infierno es importante porque Jesús lo usó frecuentemente. Y vienen las citas donde se nos muestra, el infierno es un lugar de dolor, angustia y remordimiento. Ahí me voy a detener rapidísimo. Fíjese lo que es el infierno, hermano. Es un lugar de dolor, de angustia y de remordimiento. Y es bien importante que nosotros entendamos, y oraba para que el Señor nos llene de ese espíritu, para que entendamos hasta el día de hoy el favor de Dios para con nosotros. Porque después de esto, hermano, el lugar para el que no cree va a ser un lugar de dolor, de angustia y de remordimiento. Y ya no hay vuelta atrás. No, y va a ser eternamente.
O sea, no entendemos lo que la palabra eternamente significa. ¿Sí? Entonces, imagine cuando usted, no sé si haciendo comida en el trabajo, en algún lugar, se ha quemado. ¿Cómo es el dolor? Imagínelo eternamente. Imagine vivir de esa manera. ¿Sí? El número 2, sufrimiento indescriptible, va dentro de lo mismo. Dice, lee a través de cada pasaje, luego resume lo que se nos revela acerca del tormento del infierno. Lucas 16, del 19 al 31, nos muestra la historia de Lázaro y el rico. Sí. En la historia de Lázaro y el rico se nos dice cómo Lázaro cuando estaban vivos los dos, Lázaro quería comer incluso las migajas que caían de la mesa del rico. El rico nunca ayudó, cooperó con él o lo que usted guste y mande a su favor, aunque tuvo la manera de hacerlo. Y cuando los dos estuvieron en la presencia del Señor, uno estaba ¿dónde? En el Hades, y el otro estaba ¿dónde? Siendo consolado en la presencia, exactamente. Entonces, cuando nosotros vemos esto y se nos está diciendo que va a ser un sufrimiento indescriptible, el hombre rico le dice, Señor Abraham, permite que, ¿quién? Lázaro, venga y moje con su dedo aún así. Imaginen lo que está pasando ese hombre ahí. Con la punta de su dedo, mi boca. ¿Qué quiere decir? Primero, que los impíos van a sufrir castigo eternamente. Segundo, van a estar conscientes de lo que están sufriendo. Y hasta donde podemos ver ahí, ellos van a estar viendo cómo los que no están en ese lugar están siendo consolados. Hermano, de veras, yo lo invito a que haga un examen interno. Se mire contra el espejo de la palabra y vea si lo que está viendo en ese reflejo le agrada, no a usted, al Señor. Dígame, hermana. Entonces, quiere decir, cuando habla de remordimiento, ellos quieren decir que se van a acordar de todo lo pasado, lo que hicieron, o sea, van a tener memoria. Van a tener memoria de... En cambio, en el otro contraste de la Biblia dice que no habrá memoria. No. En el cielo, sí. Sí, eso es, hermano, más que también si le damos poquita... Sí, rienda eso, nos vamos a ir lejos, pero sí, en definición corta, esa es, los que estemos en la presencia del Señor, no vamos a tener memoria de, lo voy a decir así rápidamente, por eso dice la palabra que no vamos a conocernos como esposos, como hijos, sino como hermanos y como miembros de un solo cuerpo. Los que van a estar en el infierno, ellos sí van a tener conciencia y memoria de todo eso. Hermano, y ahí en el verso 28 lo que nos dice, porque tengo 5 hermanos. Es que eso a mí me llamaba mucho la atención, pero igual, como digo, es el tema del infierno. ¿Por qué? Porque él en su dolor dice, permite que vaya. Y él le dice, no puedes. Y luego dice, manda uno. Y él le dice, no, porque aunque se levantes de los muertos, ¿a qué hace referencia? A que el mismo Cristo Jesús se levantó y aún nosotros, muchos, no creen. Entonces, volviendo al tema, ellos van a ser torturados eternamente. Sí, como dice, si nosotros nos quedamos con esa reflexión, hermano, de veras, o sea, imagina todo lo que implica, hermano. O sea, imagina todo lo que implica estar en ese lugar. Dígame, hermana. Estamos leyendo un libro muy bien. Hubo una frase que se me quedó muy clavada, que hablaba de que nosotros como cristianos tenemos que ver a la gente con almas inmortales. Cuando lo leímos, yo me quedé, ¿cómo que ver a la gente con almas inmortales? No, la verdad no entendía a qué se refería. Pero ya la autora explica de que nosotros como cristianos, ver a donde quiera que vayamos, ver a las personas con un alma inmortal que va a estar, que nunca va a morir, que ya sea que va a estar en el infierno eternamente, o que va a estar en el cielo eternamente. Entonces también ahí entra el que tenemos que compartir todo esto para que la gente abra sus ojos y el Señor los alcance. Sí, la nota que viene ahí en el libro dice que
al momento de morir va a ser una separación. Después de la muerte hay una separación entre los justos y los impíos. Hermanos, la separación es desde ahorita, La separación comienza aquí. Sí, la nota dice, al morir hay una separación de los impíos y de los justos y los impíos. La separación comienza a ser aquí. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a vivir de una manera justa para que cuando comencemos a vivir allá, vivamos de esa manera, ¿me entienden? No más que santificada, sí. La Dígame. diferencia es que dice que el rico miraba a Lázaro, pero no dice si Lázaro miraba al rico. No, de hecho ahí mismo en ese relato dice que ellos no pueden... No pueden ver. No. Pero el infierno Sí, puede ver. sí, así es. Sí. Me voy a ir poquito recio porque se nos acabó el tiempo, Dice Apocalipsis 14, del 9 al 11, dice, y el tercero de los ángeles siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en la frente y en la mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado, eso ya lo leímos, ¿no? Bueno, que ha sido vaciado el puro cáliz, como cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y el Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que el tormento descrito es beber la ira de Dios dolorosa y constantemente. ¿Qué quiere decir? Que no hay reposo ni de día ni de noche. ¿Sí? El número 2, sufrimiento indescriptible. Continuamos con lo mismo. El punto número 3 dice, aunque la Biblia deja claro que cada habitante del infierno sufrirá un tormento inexplicable, también enseña que este sufrimiento será de acuerdo a la pecaminosidad de la vida de cada persona. ¿Qué nos enseñan las siguientes escrituras acerca de esta verdad? Mateo 11, del 21 al 24, Lucas 12, del 47 al 48, y Mateo del 23, 14, perdón. En esos mismos capítulos y versículos hay una parte que sobresale o que se enmarca en los tres, que dice, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. En el 21 al 24, Mateo 11, y luego dice, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En Lucas 12, 47 al 48 dice, será azotado poco, ¿sí? Y el que haga lo que hizo será azotado mucho. Y en Marcos 23, 14 dice, que será mayor condenación. Entonces, unos hermanos vieron milagros y no creyeron. Otros conocían la voluntad de Dios y no la hicieron. Otros, en medio de su religiosidad, usaron hipócritamente su posición. Cada uno sufrirá un tormento inexplicable de acuerdo a su pecaminosidad. ¿Qué nos muestran estos tres pasajes? Que unos van a ser más castigados que otros, dependiendo la pecaminosidad de su pecado. ¿Sí? Entonces, aquí, fíjense lo que dicen los primeros. Unos conocían la voluntad de Dios. Otros, unos vieron milagros, otros conocían la voluntad, y otros, en medio de su religiosidad, hicieron aún así lo que quisieron. Y conforme a eso van a seguir o van a ser torturados o van a ser castigados conforme a la pecaminosidad de su pecado. Sí. Quiere eso, porque por ejemplo ahorita decía la hermana, no hay niveles que un escalón tú robaste, tú mataste, y ahorita tú dices, van a ser castigados conforme su maldad. Por decir aquí dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiráis mayor condenación. Ellos lo hacían hipócritamente. Ellos usaban el nombre de Dios para abusar de las personas, de las hermanas, de las viudas. Los otros dicen, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se
tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que el día del juicio estarán más tolerables el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. El Señor se nos ha revelado a todos, ¿sí? El Señor nos ha dejado la palabra para que todos conozcamos quién es Él, cómo es Él y a dónde vamos a parar cuando no lo obedezcamos. La intención de nuestro corazón va a ser lo que nos dé el castigo. La intención con la que tú hagas las cosas. Sí. No va a ser castigado un religioso que haya andándosela de cristiano y no sé qué, pero acá por en secreto tiene una vida pecaminosa, que una persona que roba y pues sí sabe que le dijeron que era malo robar, y otro que mata y otro que es violador. O sea, cada uno va a tener, no es lo mismo. Nadie se va a liberar. No, nadie se va a librar. Sí, pero Dios no va a castigar por igual, sino justamente. Si Dios es un Dios justo, ya terminamos. Hermanos, no alcanzamos a terminar. pero les invito a que continúen en el estudio, a que continúen la lección y que Dios los bendiga.